Y si te dijera que existe una planta que puede fertilizar tu suelo durante 20 años, prácticamente sola, sin que tú gastes un solo centavo en abonos químicos, y que esa planta ya existía mucho antes de que nacieran las multinacionales de fertilizantes? Existe. Se llama Comfrey, conocida científicamente como Symphytum officinale, y lleva siglos siendo usada por agricultores inteligentes en todo el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, ha sido sistemáticamente ignorada por los sistemas agrícolas modernos. ¿Por qué? Porque no se puede patentar. Porque no genera dependencia, porque una vez que la tienes para siempre. Y eso, para la agroindustria, es el peor negocio posible. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos desde el principio. El Comfrey es una planta herbácea perenne originaria de Europa y Asia, que puede crecer hasta 1,5 metros de altura. Sus hojas son grandes, rugosas y de color verde intenso. Pero lo verdaderamente extraordinario no está en lo que ves encima del suelo, sino en lo que ocurre debajo. Las raíces del Comfrey pueden penetrar hasta 1,8 metros de profundidad en el suelo. Eso significa que llega a capas que las raíces de la mayoría de los cultivos jamás alcanzarán, y en esas capas profundas hay nutrientes que han estado almacenados durante décadas, inaccesibles para tus tomates, tus lechugas o tus zanahorias. El Comfrey los extrae, los sube y los deposita en sus hojas. Es como un elevador de nutrientes que trabaja 24 horas al día, 365 días al año, y completamente gratis. Las hojas del Comfrey contienen niveles extraordinarios de nitrógeno, fósforo y potasio, los 3 macronutrientes esenciales para el crecimiento de cualquier planta. Pero no solo eso, también acumula calcio, magnesio, boro y vitamina B12, lo cual es sumamente raro en el reino vegetal. Cuando comparamos la composición de las hojas de Comfrey con el estiércol de vaca, uno de los fertilizantes orgánicos más valorados, el Comfrey gana en casi todas las categorías. Tiene el doble de potasio que el estiércol y proporciones más equilibradas de fósforo. Varios estudios europeos realizados en la segunda mitad del siglo XX demostraron que el uso sistemático de Comfrey como abono verde mejoraba significativamente los rendimientos de cultivos como papas, tomates y remolacha. Los resultados no son anecdóticos, son documentados, repetibles y científicamente respaldados. ¿Y cómo se usa exactamente? De varias maneras, todas simples. La primera es el mulch o cobertura directa. Cortas las hojas del Comfrey y las depositas alrededor de tus cultivos. Al descomponerse, liberan sus nutrientes directamente al suelo. La segunda es el compost acelerador. Si agregas hojas de Comfrey a tu pila de compost, aceleran la descomposición del resto del material orgánico porque su alto contenido de nitrógeno actúa como combustible para los microorganismos. La tercera, y quizás la más potente, es el té de Comfrey, también llamado pudding de Comfrey. Colocas las hojas en un recipiente con agua, las dejas fermentar entre 2 y 4 semanas y obtienes un líquido oscuro, de olor intenso, que diluyes al 10 o 15% en agua y aplicas directamente al suelo o como fertilizante foliar. Los resultados son espectaculares, especialmente en la fase de fructificación de tomates, pimientos y berenjenas, que son plantas muy demandantes de potasio. Ahora bien, hay algo que hace al Comfrey verdaderamente especial como planta para el huerto a largo plazo: su capacidad de rebrote. Si cortas las hojas casi a nivel del suelo, en 3 o 4 semanas ya tiene un nuevo follaje listo para ser cosechado. Dependiendo del clima, puedes hacer entre 3 y 5 cortes por año. Esto significa que una sola planta de Comfrey puede proporcionarte entre 5 y 10 kilogramos de biomasa fresca por temporada. Y si tienes 4 o 5 plantas en tu huerto, tienes fertilizante orgánico de alta calidad para abastecer completamente un espacio de 50 metros cuadrados sin comprar absolutamente nada. Multiplica eso por 20 años, que es la vida productiva conservadora de una planta bien establecida, y estamos hablando de toneladas de nutrientes que la tierra recibe gratis. Pero hay más. El Comfrey también es una planta medicinal con una historia de más de 2000 años. Su nombre en latín, Symphytum, viene de la palabra griega symphito, que significa unir o consolidar. Y no es casualidad, las raíces de Comfrey contienen alantoína, un compuesto que acelera la regeneración celular.
Durante siglos fue usada en toda Europa para tratar fracturas óseas, de ahí que también se le llame knee bone en inglés, que literalmente significa suelda huesos. Ungüentos de Comfrey se siguen usando hoy en día en farmacología natural para tratar dolores musculares, articulares e inflamaciones. Tener Comfrey en tu huerto no solo te da fertilizante, te da también una planta con propiedades terapéuticas probadas que puedes usar en caso de golpes o lesiones menores. Deja tu like, suscríbete y comparte. Ahora hablemos de algo que muy pocos mencionan, la relación entre el Comfrey y los polinizadores. Las flores del Comfrey, que van del blanco al morado dependiendo de la variedad, son extremadamente atractivas para las abejas melíferas, los abejorros y otros insectos polinizadores visitan repetidamente las flores de Comfrey en primavera y verano. Si tienes árboles frutales o vegetales que requieren polinización, plantar Comfrey cerca es una estrategia inteligente para atraer y retener a esos polinizadores en tu espacio. Algunos apicultores europeos plantan Comfrey específicamente alrededor de sus colmenas para garantizar una fuente de néctar y polen en temporadas donde otros recursos son escasos. Es una planta que da sin pedir nada a cambio. ¿Dónde puedes conseguir Comfrey? Aquí viene otro detalle importante. La variedad que más te interesa para uso agrícola no es la especie silvestre común, sino la variedad conocida como Bocking 14. Desarrollada en los años 50 por el investigador Lawrence Hills en Gran Bretaña, fundador del Henry Doubleday Research Association. Esta variedad fue seleccionada específicamente por su alta producción de biomasa, su bajo contenido de alcaloides pirrolisidínicos, que son los compuestos que en altas dosis pueden ser problemáticos si se ingiere la planta de forma directa, y por ser estéril, lo cual significa que no se propaga por semilla y no se convierte en invasora. El Bocking 14 se multiplica exclusivamente por esquejes de raíz, lo que hace que cada planta que tienes sea deliberada. Puedes encontrar esquejes en viveros especializados, en comunidades de permacultura o intercambiándolos con otros horticultores de tu región. Hablemos ahora de números reales. Un saco de 25 kilogramos de fertilizante NPK industrial de uso común puede costar entre $20 y $40 dependiendo de la región, y necesitas varias aplicaciones por temporada. Si tienes un huerto mediano de 100 metros cuadrados, puedes gastar entre $150 y $300 anuales solo en fertilizantes. A lo largo de 20 años, eso representa entre $3,000 y $6,000. Una planta de Comfrey Bocking 14 o un esqueje de raíz te cuesta entre $2 y $5 una sola vez. Si plantas 5 matas, tu inversión inicial es de $10 a $25 y no vuelves a gastar nada más. El ahorro acumulado es monumental, eso sin contar que los fertilizantes químicos degradan la vida microbiana del suelo a largo plazo, generando un ciclo de dependencia que obliga a usar cada vez más producto para obtener los mismos resultados. El Comfrey, por el contrario, mejora la biología del suelo con cada ciclo de uso. Esto nos lleva a una pregunta que vale la pena hacer en voz alta. ¿Por qué esto no se enseña en las escuelas de agricultura? ¿Por qué los programas gubernamentales de extensión agrícola rara vez mencionan el Comfrey o plantas similares con función fertilizante? La respuesta, aunque incómoda, es bastante evidente. El sistema agroindustrial moderno, construido después de la Segunda Guerra Mundial sobre la base de la Revolución Verde, fue diseñado para generar dependencia de insumos externos. Las semillas híbridas que no se pueden resembrar, los herbicidas que exigen semillas resistentes a ellos, los fertilizantes que acidifican el suelo y obligan a encalar, todo forma parte de un ciclo diseñado para que el agricultor compre cada año. Un campesino que fertiliza con Comfrey, composta sus desechos y guarda sus propias semillas es, desde el punto de vista de esa industria, un cliente perdido. No estamos diciendo que la ciencia agronómica sea mala, ni que todos los fertilizantes comerciales deban desaparecer. Hay situaciones de suelos gravemente degradados o de producción a gran escala donde los insumos externos son necesarios al menos a corto plazo. Pero sí estamos diciendo que la información sobre alternativas accesibles, sostenibles y eficaces ha sido sistemáticamente subinvertida, subinvestigada y subdifundida durante décadas.
Y eso tiene consecuencias reales para millones de pequeños agricultores y huerteros alrededor del mundo que gastan dinero que no tienen en insumos que no necesitarían si tuvieran acceso a este conocimiento ancestral recuperado por la ciencia moderna. Otro uso fascinante del comfrey es como dinamizador de suelos compactados. Sus raíces profundas rompen físicamente las capas compactadas del subsuelo, creando canales naturales por donde pueden penetrar el agua y las raíces de otros cultivos. Este proceso, llamado biolabranza o labranza biológica, es especialmente valioso en suelos arcillosos o en terrenos que han sido sometidos a maquinaria pesada. Cuando el comfrey entra en reposo en invierno, esas raíces se descomponen dejando túneles naturales que mejoran la aireación y el drenaje del suelo durante años. Es, en esencia, una labranza gratuita que ocurre bajo tierra sin que tengas que hacer absolutamente nada. Y los inconvenientes, porque ninguna planta es perfecta. El comfrey puede volverse vigoroso y expandirse si no lo manejas con criterio. Si siembras la variedad silvestre en lugar del Boking 14, puede brotar desde fragmentos de raíz que queden en el suelo tras intentar retirarlo. Por eso la recomendación siempre es trabajar con el Boking 14. Además, las hojas frescas de comfrey contienen alcaloides pirrolicidínicos que en consumo humano directo y en grandes cantidades han mostrado efectos potencialmente hepatotóxicos en estudios con animales. Esto no lo convierte en un peligro si lo usas como fertilizante, pero sí significa que no debes usarlo como alimento humano en cantidades significativas ni de forma habitual. Úsalo en el jardín, no en el plato. Para cerrar, quiero dejarte una imagen concreta de lo que puede ser un huerto con comfrey integrado en su diseño. Imagina 4 o 5 matas de comfrey plantadas estratégicamente en las esquinas y bordes de tu espacio productivo. Cada primavera empiezan a crecer vigorosamente antes que la mayoría de tus cultivos. A mediados de primavera haces el primer corte y depositas las hojas como mulch alrededor de tus tomateras y zucchinis. A finales de primavera preparas un té de comfrey y riegas tus plántulas recién trasplantadas. En verano haces un segundo corte y lo incorporas al compost para acelerar la maduración. En otoño el tercer corte sirve como cobertura antes del invierno, protegiendo el suelo del frío, del viento y de la erosión. Mientras tanto, las raíces están trabajando silenciosamente debajo de la superficie, extrayendo minerales profundos, rompiendo capas compactadas y alimentando la red de hongos micorrízicos que conecta todas las plantas de tu huerto como si fuera un internet subterráneo. Y al año siguiente, todo vuelve a empezar, sin que hayas gastado un solo peso en fertilizantes. Una última reflexión antes del cierre. El comfrey no es la única planta con estas características, pero sí es una de las más estudiadas y accesibles. Existen otras especies dinamizadoras del suelo como la consuelda menor, la titonia o girasol mexicano, y diversas leguminosas arbóreas como el Leucaena leucocefala o el aliso, todas capaces de fijar nitrógeno o movilizar nutrientes de capas profundas. La agricultura regenerativa moderna está redescubriendo y documentando lo que las culturas campesinas de todo el mundo supieron durante siglos, que la naturaleza tiene sus propios mecanismos de fertilidad y que nuestra tarea como agricultores no es reemplazarlos, sino comprenderlos y potenciarlos. Cada vez que plantes una especie como el comfrey en tu huerto, estás eligiendo la abundancia sostenible por encima de la dependencia costosa. Eso es soberanía alimentaria real. Eso es agricultura inteligente que trabaja con la naturaleza en lugar de contra ella. Y eso es exactamente lo que la agroindustria prefiere que no sepas, que no practiques y que no le enseñes a nadie más, pero ahora tú lo sabes, y el conocimiento compartido es la semilla más poderosa que existe. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.